Muy bien, buenas de nuevo a todos y a todas los que estáis aquí. Gracias, por supuesto, por venir, ¿no? Creo que ha quedado bastante claro que, aunque luego esto aparecerá como dos sesiones, va a haber una grabación diferente, pues esto tiene una continuidad porque nos parecía que estaba plenamente justificado, primero, explicar lo que es Media Lab y luego uno de los resultados de Media Lab, o algo con lo que tiene mucho que ver Media Lab, que es IF, lo que es una serie de actividades que se llevan desarrollando y también en particular el libro y Acracia. Entonces, para desarrollar esta segunda parte de la sesión están con nosotros Beatriz Rañón Viña y Pablo Revuelta Sanz, a los que voy a presentar brevemente y de los que voy a presentar exactamente en los términos en los que ellos me han dicho que los presentase. Beatriz Rayón es doctora en filosofía, es investigadora Severo Ochoa del Departamento de Filosofía de nuestra universidad, es miembro de IF, es colaboradora de Media Lab y ha sido la directora del libro del libro Iacracia, y también del congreso del que trae causa el libro. Y Pablo Revuelta es ingeniero de telecomunicaciones, hiciste la tesis en la Carlos III. Sí. Es profesor del área de ciencia del área de ciencias de la computación e inteligencia artificial del Departamento de Informática. Como él dice, es licenciado en filosofía, aunque poco practicante. Es miembro de IF, ha sido el co-coordinador editorial de este libro y se define también como mediocre, aunque esmerado agricultor en horticultura. Entonces, después de esta sugerente presentación, pues nada, yo les voy a dejar a ellos. En primer lugar, aunque Ramón nos ha hecho un poco de spoiler respecto a lo que vamos a contar, ¿no? If, como sabéis, es el título de un conocido poema de Rudyard Kipling, ¿no? Pero es mucho más que eso. Entonces, ellos nos van a contar qué es ingeniería y filosofía, el contexto de los congresos que vienen haciendo y luego finalmente hablarán un poco del contenido del libro. Y por supuesto, pues habrá la posibilidad de que planteéis cuestiones. El libro, lo anticipo, está editado está maquetado, hecho, digamos, por ellos, pero está en el servicio de publicaciones de la universidad, está disponible online y por tanto se puede descargar. Lo digo esto no solo para quienes estáis aquí, sino para que quien lo vea después, es perfectamente descargable. Nada, insistir en daros las gracias a los dos y bueno, si quieres, Pablo, nos cuentas un poco. Muy bien, pues muchas gracias por invitarnos a sacar a pasear el libro, bueno, que es el primero que editamos a partir de jornadas o congresos que hemos hecho. Para eso quería desarrollar un poquito más lo que presentó antes Ramón sobre el grupo IF. Este grupo es un grupo informal. Nos juntamos gente de ingeniería y de filosofía. Hay que decir que en general más de filosofía que de ingeniería. Que vemos que hace falta coordinarnos para abordar ciertos temas y más últimamente sentimos que nos desbordan a la hora de analizarlos. Esto empezó, como ha dicho Ramón, en el 2018, en el primer año del Media Lab. Aquel primer encuentro fueron comunicaciones mixtas de gente de ingeniería y de filosofía que trataba temas con un cierto impacto social, sobre todo la parte ingenieril, sin un eje temático central. A partir del siguiente año, de la siguiente sesión, mejor dicho, siguiente año, porque este fue diciembre del 18 y el siguiente fue febrero del 2020, ya empezamos a dar un cierto contenido temático a lo que al principio eran unas jornadas. Este ya fue sobre inteligencia artificial, que ha sido algo que de alguna manera ha ido saliendo recurrentemente junto con envejecimiento y diversidad funcional. El siguiente año, durante la pandemia, que se realizó de forma online, estuvimos tratando el desarrollo internacional, basura digital, capitalismo digital y transhumanismo. En el año 2022, donde nos enfocamos en lo que llamamos emociones de silicio y quién elige por ti, fue el primer año también en el que implementamos un aula de extensión universitaria, que hemos ido haciendo hasta este año que ya han terminado las cuartas y para el que viene ahora, de lo que hablará Bea, que serán las quintas. Con esto también intentábamos vincular al alumnado mixto de ingeniería y filosofía, aunque siempre se nos apunta a alguien de matemáticas o de química o de cualquier otra cosa, obviamente se abre a toda la ciudadanía. Este último año, por ejemplo, donde se trataba, como ha dicho antes Ramón y desarrollará Bea, el tema del derecho, había bastante gente jubilada que venía de trabajar en juzgados o lo que sea y que le interesaba ese tema. Abierto, insisto, a toda la ciudadanía, como es el objetivo de estas aulas de extensión. Y el congreso
y estas jornadas que montamos son parte también de esta aula de extensión. También con eso queríamos atraer al estudiantado para familiarizarle con los entornos académicos e invitarles a presentar también los propios trabajos que hacen dentro del aula, y así ha venido siendo. Siempre han tenido su espacio en las jornadas del Congreso para que presentaran lo que habían estado trabajando dentro del aula. En el siguiente año empezamos a sacar un poco las garras, por decirlo de alguna forma, con las líneas temáticas que vamos decidiendo. Lo decidimos llamar Apocalipsis climático, feminismo y tecnología y pieles tecnológicas. También con su segunda aula de extensión universitaria y el primer congreso. También decidimos que no solo íbamos a limitarnos a invitar a gente a venir, sino a ofrecer la posibilidad de que gente que estuviera investigando esas cosas, investigando o trabajando o activismo abierto a todo en las llamadas a participación. Nos interesa cualquier persona o grupo que esté metido en estos fregados. Y ese año también empezamos con los cafés tecnofilosóficos, que se desarrollaron en el Media Lab. Este primer año eran todos los miércoles, con temáticas por definir de una sesión a la siguiente, invitando también al estudiantado, sobre todo de ingeniería, en general, como siempre, con escaso éxito, pero que mantuvimos todo ese año abordando distintos temas que iban también preparando el camino al congreso, al segundo congreso, tercera aula de extensión universitaria y quintas jornadas, sextas jornadas, que eran la de 2024 sobre ingeniería del mal, que llamamos. Allí abrimos el campo de análisis al control social, a la anticooperación y a los diseños reproductivos. Ese siguiente año seguimos con los cafés tecnofilosóficos, en uno de los cuales participó Roger también. Y llegamos a este 2025 en el que decidimos abordar el tema de inteligencia artificial a partir de una encuesta que hicimos al terminar el congreso anterior, donde mayoritariamente el público y participantes de ese congreso, segundo congreso de 2024, decía que era el tema que necesitábamos tratar. Y doy paso a Bea para que hable más en detalle de este congreso. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí hoy y por eso, sacar a pasear el libro, que nos hace mucha ilusión. También la participación que habéis tenido ambos tanto en el café como en el congreso y en el libro. Bueno, como comentaba Pablo, todos los años decidimos el tema que vamos a tratar en este congreso y jornadas y aula por petición popular, ¿no? Aunque es verdad que se repiten algunos temas porque al final no son compartimentos estancos y la inteligencia artificial es una cosa transversal, entonces... pero bueno, fue la primera vez que nos focalizamos directamente en esta tecnología. No sé si se puede llamar disruptiva o no a estas alturas, socialmente disruptiva, desde luego. Y nada, el congreso tuvo por título Y Acracia hacia la sumisión algorítmica, como decía Pablo, un poco lanzando la garra, porque es verdad que nos cuesta también atraer al alumnado de ingeniería, y esta riqueza que contaba Ramón, que aporta que ambas partes de ingeniería y filosofía tengamos el conocimiento de la otra disciplina, pues se nos dificulta, ¿no? Esto es una llamada al alumno de ingeniería que efectivamente venga a enseñarnos, ¿no? Y a resolver dudas y a plantear nuevas dudas, ¿no? El congreso se dividió propositivamente en dos ejes, que fueron justicia y salud, aunque luego es verdad que como hubo una especie de línea abierta de participación, hubo muchas propuestas desde el campo de la ética, que desde luego también es muy importante para ambas, ¿no? Para la justicia y para la salud, el campo de la ética, ¿no? Entonces se generó este congreso, que tuvo lugar los días 3 y 4 de abril del pasado año. Y allí, bueno, pues compartimos en la Escuela Politécnica de Ingeniería distintas charlas que luego han sido recogidas, quien haya querido participar en el congreso, tanto como participante con una ponencia, como con una comunicación oral, como el propio alumnado del aula de extensión, que esto también es muy importante para el grupo, que el aula de extensión
sea un espacio de colaboración en el Congreso y en las jornadas, y que se le presente al alumnado también una oportunidad de participar activamente y no solo de ser público receptor, ¿no? Y pues bueno, uno de los artículos que se recogen en el libro fue precisamente la elaboración teórica de una de las propuestas artísticas que se hicieron en el aula, porque también intentamos ser disruptivos, intentamos disruptir con todos. Y entonces el aula de extensión pide proyectos artísticos más que teóricos, porque se supone que la carga teórica la vamos a dar desde el grupo y desde el propio congreso. Entonces, bueno, quiero hacer una pequeña llamada a que ya está en marcha la llamada a la participación de nuestro cuarto congreso, que tiene como título Enredades, las redes sociales en la era de la atomización social. Está abierta la participación, de nuevo, a todas las disciplinas, aunque seamos ingeniería y filosofía, no somos un compartimento estanco. Y bueno, las propuestas se aceptan hasta el día 20 de enero, pero no vamos a ser tampoco excesivamente estrictos con esta fecha. Y el evento se celebrará entre el 25 y el 27 de marzo de este 2026. Añadir quizás que las líneas temáticas que hemos elegido Sí. sobre ese título es la posverdad, la salud y la ingeniería relacionada con las redes sociales. Pero también aceptamos cajón desastre. Como siempre. Como siempre. Porque desde luego lo que queremos es participación, debate y apertura. Y bueno, nada, entrando ya en el tema del libro, se dividió en 3 bloques, porque como comentaba en el Congreso, al final fue derivando hacia tres pensamientos distintos, ¿no? Uno más centrado en el derecho, que en lo que es la propia disciplina jurídica. Después una reflexión más allá de lo normativo y del reglamento de la inteligencia artificial, que también tiene su miga. Las preocupaciones éticas y las implicaciones que puede tener en la salud la implementación de estas tecnologías. Entonces, para hacer un pequeño repaso por el libro, en lugar de ir artículo por artículo, que se puede ver en el índice y tal, vamos a comentar un poco los temas que más se van repitiendo, porque al final, desde una perspectiva u otra, van repitiéndose temas. Si te parece, Pablo, podemos empezar por definiciones, quizás por IA fuerte, IA débil o IA específica y generalista. Vale, sí, ese es un tema que sale recurrentemente a forma de introducción en muchos de los artículos que quieren abordar distintas o aplicaciones o funcionamientos de la IA o consecuencias de la IA. Esto es, bueno, conocimiento relativamente común, creo, socialmente, de que las IAs que tenemos son instrumentos que son capaces de resolver mejor o peor ciertas tareas concretas, empezando por Deep Blue, que fue la primera que se hizo relativamente famosa venciendo a Kasparov, creo que en el año ya 96, 97. A las nuevas IAs que tenemos ahora, que pueden resolver obviamente una gama mucho más amplia de cuestiones, pero que se sigue considerando IA débil. Se considera IA débil porque todavía, a pesar de que hay ciertas propuestas de interpretación que van en contra, que es un sistema sin conciencia, aunque se han medido ciertos niveles de ansiedad, por ejemplo, en ChatGPT, después de meterle presión con unos cuantos prompts, reacciona de forma distinta a si no se le ha metido esa presión. De ahí a interpretar que eso es que está sufriendo ansiedad, creo que merece un debate mucho más profundo, pero que de alguna forma todavía carecen de capacidad narrativa, de conciencia para saber lo que están haciendo y no solo manejando símbolos como proponía en ese experimento mental Shirley sobre la habitación china, que es algo que también sale recurrentemente en un montón de artículos del libro y que salió durante el Congreso. Está por ver si la IA fuerte es algo posible o no. En cualquier caso, gran parte del consenso es que en cualquier caso ahora mismo no lo hay. Hay ciertas propuestas sobre un cierto tipo de algoritmos de inteligencia artificial que funcionan por realimentación y castigo, que, dado que funcionan de una forma parecida a como el conductismo dice que funcionan en general los seres animados, en última instancia también las personas, sí este tipo de modelos deberían ser reconocidos en un mínimo nivel como ciertos sujetos, insisto, con una capacidad muy mínima, muy lejos de la nuestra, pero con una capacidad distinta de cero, de esa evolución que podría ir
ampliando sus capacidades hasta potencialmente igualarnos en todos esos sentidos o superarnos. Claro, esto de alguna forma, y también se discute en el libro, afecta también pues a nuestra definición como seres humanos, ¿no? Que somos los humanos para poder seguir distanciándonos de lo que estamos generando. Más allá de eso, y no totalmente solapada a esto, está la diferencia entre ella generalista e ella específica sobre si atajan ciertos problemas concretos o pueden dedicarse a casi a cualquier cosa. Es verdad que ChatGPT y Gemini y todos los cloud, todos los que hay alrededor, es lo más parecido que tenemos a una IA generalista, aunque todavía mucha investigación sigue insistiendo en que eso no es generalista, que generalista tiene que abordar muchos otros aspectos como decisiones éticas, capacidad de planificación de itinerarios personales, etcétera, que obviamente estas herramientas todavía no lo hacen. Vale, bueno, por ir cambiando así un poco, la parte que se aborda en el libro desde el punto de vista más normativo, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Tenemos dos artículos que tratan este tema más fuertemente, uno de ellos de aquí de Miguel. Bueno, una de las cosas que también nos preocuparon durante este congreso fueron la propia implantación, ¿no? Tanto en la ingeniería, perdón, en la medicina como en los sistemas judiciales, porque la automatización de procesos, pues bueno, pues representa desde un aspecto tecno-optimista, pues un ahorro de tiempo, de esfuerzos, de energía y de dedicación humana, ¿no? Pero claro, otro tema que además es transversal al libro, al final no deja de ser el de la explicabilidad y la calidad de los datos con los que se maneja y también la responsabilidad que tenemos con respecto a dejar o delegar las decisiones que tiene una máquina, que si lo instauramos en un sistema jurídico, pues hasta qué punto, quién es el responsable, ¿no? Esta línea que se dibuja, que al final esto va de dibujar líneas y poner límites, bueno, es escabroso y sobre todo porque, claro, una implantación en un sistema como puede ser el judicial o el médico, los errores son graves. No es lo mismo que yo haga un experimento en mi casa con una norma a mi gato, que le pueda poner al gato si entra o no con, yo que sé, un sistema de inteligencia artificial en una puerta, que yo lo implemente, por ejemplo, en el sistema de violencia de género, que es el caso que abordaba Miguel, o pues en la propia administración del sistema judicial, que es el otro caso que se aborda desde esta perspectiva. También, y un poco relacionado con este tema, hay una propuesta optimista en este sentido que nos hizo una persona de una empresa llamada Iberus, que propone un centro de excelencia en IA responsable, ¿no? Que también, bueno, puede abrir la puerta a debates de qué significa una IA responsable, quién es el responsable de la IA. Pero bueno, es una propuesta desde el ámbito de la empresa, que también es un ámbito que nos interesa desde la ingeniería y la filosofía, desde nuestro grupo, que abordaban, ¿no? Pues quizás una centralización para resolver problemas legales, para dar formación, que esto es una cuestión muy importante, y para intentar evitar el tema de los sesgos. Y con esto le lanzo la pelota a Pablo, que nos haga recorrido por más sesgos que encontremos en el Y libro. entre otros, ¿no? Los sesgos es un tema central en muchos capítulos del libro. Hay muchísimos sesgos reconocidos por la psicología, centenares de ellos, entre otros de los que más afectan al uso de inteligencia artificial, el de disponibilidad, el de confirmación y el de burbujas, o en el caso extremo con la IA generativa, autoburbujas, ¿no? Es decir, ya no hace falta escuchar a gente que piensa como tú, porque la IA ya te devuelve exactamente lo que tú quieres escuchar. No hace falta. O sea, nos vamos aislando cada vez más. Está muy relacionado también con otro tema central, como ha dicho Bea, sobre la caja negra, ¿no? La explicabilidad y trazabilidad de las decisiones que hace la IA, que está relacionado sobre si eso es lo que está generando problemas para definir o no, para decidir o no si la IA es un sujeto ético, y es que quizás que para empezar no la entendemos bien y por eso la fetichizamos, que es algo que también ha salido recurrentemente en el libro, le damos propiedades humanas. Cosa que también varios artículos del libro alertan, humanizar la IA es deshumanizar al ser humano. Es decir, ese es una especie de mantra que también se va repitiendo en distintos
en distintos capítulos, ¿no? O en un sentido marxista, cuando fetichizamos algo, le otorgamos capacidades autónomas y eso hace que quienes hemos otorgado esas capacidades empezamos a comportarnos mecánicamente, es decir, como objetos y no como sujetos en nuestra relación con esa especie de sujeto emancipado en nuestro control. Y por supuesto el tema de la responsabilidad. Insisto que fue más allá de pequeñas propuestas sobre si sistemas basados en la recompensa les podemos responsabilizar de ciertas decisiones y por lo tanto castigarlos porque tienen su propio mecanismo de evitación de esos castigos. Podemos educarlos, por decirlo de alguna manera, igual que se educaría a una mascota. Aunque la gran mayoría de las propuestas se centran obviamente en los seres humanos y ahí también hay mucho debate sobre legisladores, sobre empresas, sobre desarrolladores o sobre usuarios. ¿En cuál de estos 4 principales grupos debemos poner más o menos responsabilidad? Si es por igual, si es según el poder que tienen sobre esos sistemas, etcétera. Te devuelvo. Bueno, nada, otro tema que también importa, o sea, que también se aborda en el libro y que, bueno, es importante en esta reflexión que hacemos, es el impacto ambiental que tiene la inteligencia artificial. Se hace un análisis de que al final, bueno, cuando hablamos de lo digital parece que existe una inmaterialidad, pero tendemos a olvidar en el debate, además se nos acusa, ¿no? A quienes reflexionamos de esto, sí, pero al final la responsabilidad de la IA o la responsabilidad de las decisiones no deja de ser la segunda fase del problema, que el primer problema es el consumo que se hace de energía y de agua y, bueno, los límites materiales que tiene la Tierra, que es un debate muy importante. Y, bueno, una de las propuestas que se hace, que además yo creo que también se repite en otras soluciones, es el decrecimiento, ¿no? Que es una cosa interesante, yo creo que también difícil de plantear porque vivimos en sociedades un poco cómodas y bueno, si existen estructuras de poder y de dominación nos cuesta soltar la comodidad, ¿no? Que también es lo que se refleja en el libro, ¿no? Que al final la automatización de procesos y estas cosas, estas ventajas que nos representan, pues tiene un coste ecológico que muchas veces no asumimos tampoco en el primer mundo, ¿no? Y que esta perspectiva también es importante y, bueno, igual no tenerlo todo en la nube, ¿no? Es una propuesta que se hace o no acelerar tanto, decelerar un poco y volver a sistemas anteriores porque no los necesitamos. Necesitamos la eficiencia, ¿no? Es un poco la pregunta que lanzan, ¿no? Desde esta reflexión que se hace. Pero bueno, puedes, si no, Pablo, hablarnos también de otros antídotos que hayas que se traten en el libro, Eh, que no solo el sí, de crecimiento. Claro, es verdad que ese artículo lo que dice es no teníamos que estar hablando de cómo usar la IA, tenemos que estar hablando de si tiene sentido que exista la IA en este momento, ¿no? Y eso es algo que vemos también ahora con toda la tensión que se está generando en torno a Groenlandia, ¿no? Que entre otros motivos es la existencia de tierras raras que hay allí, porque la gran mayoría de los yacimientos del resto del mundo están en China y obviamente ahí no van a entrar por ahora. Eh, es verdad que hay antídotos de distintas propuestas. Claro, había artículos que se centraban en efectos psicológicos sobre el uso en las personas que usan la IA. Y ahí los antídotos van más en la línea de autoconocimiento, de pausa, de vuelta a relaciones humanas. Se habla mucho de la diferencia de comunicación conjuntiva o conectiva, que luego Miguel puede desarrollar un poquito más porque es de su artículo. Y cómo la IA está desplazando comunicaciones en las que están implicados los cuerpos, la empatía, lenguaje no verbales, a una comunicación estrictamente simbólica, hasta donde entendí de tu artículo, te lo añade lo que quieras, y cómo eso empobrece. También, entonces, ahí un antídoto más sería, obviamente, volver a ese tipo de comunicaciones. Hay antídotos de corte colectivo, digamos, volver no, o apoyar movimientos como el ecologista o como el feminista, que son las dos grandes barreras que hay ahora mismo ante un cierto avance de lo que se autodenominan ilustración oscura, con gente como Curtis Jarvin, como Peter Thiel, como Nick Land, como Sam Altman.
que es gente muy poderosa, no es muy poderosa, porque Curtis Jarvin no es especialmente poderoso, y Nick Land es un filósofo autoexiliado que tiene el poder de su palabra y poco más, pero el resto son multimillonarios con grandes empresas detrás y con mucha capacidad de influencia, por supuesto, Elon Musk. Toda esta gente. Bueno, si queréis, puedo aprovechar ya esa beta que he abierto con esa especie de política tecnofascista que está empezando a alimentarse con estos sistemas, muy relacionado también con las deepfakes, que también ahora están ahora otra vez siguen muy en boga. El Consejo de Ministros de antes de ayer ha propuesto un anteproyecto de ley, bueno, los términos técnicos me los corregís, en el que usar imágenes personales para hacer deepfakes, es decir, representaciones hiperrealistas, pero sintéticas, con imágenes personales de personas que existen, se cuente como un delito contra el honor. En este sentido, es un caso muy paradigmático el de Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, que es el ejemplo perfecto de una inteligencia artificial sin ningún tipo de regulación. Grok ha sido ahora mismo ya prohibido en algunos países asiáticos, en Indonesia, en Malasia. Reino Unido esta semana ha empezado a investigarlo con esa posibilidad sobre la mesa de prohibirlo, lo mismo Francia, precisamente porque no tiene ningún tipo de control. La semana pasada Grok estaba generando 6.700 desnudos de mujeres y menores de edad por hora, y eso está aumentando. Es decir, este artículo, por ejemplo, de los deepfakes, que se plantea la posibilidad de una IA feminista, analizando precisamente los deepfakes y cómo el 100% de los deepfakes de carácter sexual encontrados son sobre cuerpos de mujeres, por ejemplo. Y qué efectos tiene eso también sobre nuestra confianza, o mejor dicho, desconfianza sobre cualquier otra cosa, ¿no? Ahora ya no tanto por la parte sexual, sino en general por la posibilidad de generar vídeos y fotografías, audio, voces. Es decir, aquí nos estamos grabando, con 2 minutos de grabación de una persona hablando, puedes generar un vídeo diciendo cualquier otra cosa de esa persona. Y ver si es posible entonces, como digo, una IA feminista. Creo que ese artículo entra en discusión, y de hecho entró durante el Congreso con el artículo sobre el consumo energético y material de la IA. Claro, desde esos otros autores y desde un ecofeminismo, línea Yayo Herrero, dice, pues es que la IA no puede ser feminista, porque su propia infraestructura amenaza la vida, ¿no? Sobre todo con el nivel de desarrollo que están teniendo los centros de datos y el crecimiento que se espera de ellos. Bueno, yo creo que más o menos hemos abordado quizás todos los temas, y sí que quería relacionar esto que decía ahora Pablo con algo que salió en la sesión con Ramón, ¿no? De por qué no se, o que lo comentabas tú, creo, Miguel, que no estamos, que han pospuesto limitar los deepfakes, y bueno, toda la presión política que se está ejerciendo ahora con ICE en Estados Unidos, generando vídeos de ciudadanos civiles atentando contra estas fuerzas que están precisamente en esta verdad fuera de Internet haciendo lo contrario, ¿no? Y están atacando a civiles e incluso asesinando civiles. Y este uso de la inteligencia artificial es totalmente aterrador. Y bueno, yo quería lanzaros también una pregunta, aprovechando. Yo quería añadir 2 o 3 teminas más que ya he recogido. Nada, que creo que también eran importantes porque también salían de forma más o menos recurrente. Uno era el de la descapitalización o externalización cognitiva, según las fuentes. Cómo la IA va reduciendo capacidades y cómo eso ya se empieza a notar en ciertas estadísticas, por ejemplo, de la OCDE sobre capacidad lectora. Cosa que podemos experimentar todo el mundo sobre nuestra capacidad de orientación en mapas, nuestra capacidad de traducir, nuestra capacidad de ligar, es decir, está afectando a todos los ámbitos personales. Otro tema que salía en relación a las relaciones, valga la redundancia, y de cómo las afecta, cómo la IA genera, que antes he nombrado brevemente en esa especie de autoeco que nos devuelve, cómo está generando una relación de aprobación y sumisión. Es decir, la IA nunca nos va a llevar la razón. Incluso va a decir cosas que son falsas con tal de darnos la razón al decirle que se ha equivocado y que no es así, que es de esta otra manera, y cómo eso genera expectativas irreales de las relaciones humanas, como venía demostrando desde hace muchos años la pornografía, por ejemplo, pero esto ya afecta a cualquier otro ámbito, no solo a las relaciones sexuales, y cómo eso es probable que desemboque en ciertos niveles de desadaptabilidad social que empezaremos a ver más pronto que tarde.
Y por último, el tema de la soledad. Es decir, hay algunos artículos específicamente, de hecho, que venían del aula de extensión y que tienen su correlato también en una representación artística, hablando de las personas mayores, donde también se mete la brecha digital de por medio y cómo la IA se plantea a veces como una solución cuando, según este artículo, puede ser parte del problema. Es decir, cómo estos sistemas están favoreciendo autoencerrarse en un diálogo con uno mismo, con esa ilusión de estar hablando con otra persona, que puede funcionar a veces como terapeuta. De hecho, Grok, por ejemplo, tiene uno de sus modelos, puedes elegir varios modelos, uno más gracioso, otro más serio, otro más académico, y uno es terapeuta, que lo primero que te pregunta es, si estás nervioso, empieza a respirar y ahora me cuentas. O sea, sin absolutamente ningún tipo de control de quién ha diseñado esas interacciones, ¿no? Y ese debate de si la IA nos potencia capacidades que parecían intrínsecamente humanas o al revés, ¿no? O nos las está reduciendo y también reduciendo nuestra capacidad social, que es lo que también teníamos como específicamente humano. Sí, bueno, y el trabajo sobre la soledad en su forma visual y de póster también se puede ver en el libro, que fue el trabajo que se presentó en la propia aula y que después se transformó en un artículo que, bueno, que trata lo que acaba de decir Pablo, solo por puntualizar. Y bueno, sí, no, eso, la pregunta que yo os quería plantear era precisamente con este tema de los límites desde un punto de vista judicial, cómo se establecen estos límites, porque al final desde la filosofía hacemos una reflexión teórica, pero la parte, digo, aplicable es la que abordáis, ¿no? En esta facultad. Sí, en primer lugar agradeceros porque creo que ha sido un diálogo muy interesante que está abierto también a los demás, ¿no? Porque no habéis sustituido la lectura del libro, sino sugerido la lectura del libro, ¿no? Y yo creo que además escuchándoos, bueno, yo ya había visto parte de las cosas, pero, o sea, es mucho más sugerente, mucho más rico de lo que a uno a veces puede, porque tratáis, se han tratado muchos temas, ¿no? Una cosa que quería primeramente comentar, creo que con esto se evidencia algo que es muy importante, que es casi la necesaria interdisciplinaridad de aproximación a cualquier tema, pero que en este es muy evidente, ¿no? Y bueno, es ingeniería y filosofía, pero podría ser medicina, economía, ha aparecido aquí, filología. Creo que has comentado el tema, por ejemplo, de las traducciones, o sea, de cómo han mejorado las traducciones. Creo que eso también tiene una cierta ambivalencia, ¿no? Cultivar, y qué tiene de malo, ¿no? Eso, ¿no? No sé si lo visteis esta semana, no sé qué era, de DILP decía que en 3 años, una reunión, por ejemplo, cada uno podrá hablar en su idioma. O sea, no necesitarás saber inglés para ir a un congreso porque podrás, en teoría, hablar en su idioma. ¿Quién puede estar en contra de eso, no? Descapitalización cognitiva, por lo demás, todo Claro. bien, ¿no? Claro, no, los traductores te dirán, bueno, y también nuestro trabajo, lo que es la famosa, esa película, ¿no? Lo que se pierde en la traducción también, es decir, hay que ver cómo se hace. Pero bueno, quiero decir que está afectadas muchas cosas, ¿no? En relación a lo que tú comentabas, Beatriz, bueno, hasta ahora Europa había apostado frente al, digamos, el liberalismo salvaje norteamericano y el intervencionismo estatal chino. Bueno, parece que el modelo europeo buscaba la garantía de los derechos y la garantía de los derechos se trataba de obtener a través de una norma que impusiese límites. El propio proceso de elaboración del reglamento es interesante porque ahí ves cómo se fue descafeinando las propuestas. Las propuestas del reglamento siempre eran mucho más ambiciosas, las propuestas de la Comisión y del Consejo Europeo, donde estaban los estados, fueron siempre mucho más restrictivas. Y eso no ha acabado ahí. Es decir, una vez aprobado el reglamento, en parte todavía no está en vigor, desde el 2024. Hay partes que no serán obligatorias hasta 2030. Bueno, ¿dónde estaremos en 2030, ¿no? Entonces, ahí el derecho, bueno, yo creo que es más, el reglamento responde más a la garantía del mercado que a la garantía de los derechos. Lo que quiere es permitir que en Europa circulen cierto tipo de productos informáticos y también con cierto nivel de hipocresía, porque hay sistemas que no puedes vender en Europa, pero que puedes fabricar en Europa siempre y cuando los vendas fuera. Bueno, si pensamos que son malos para nosotros porque son muy invasivos, pues bueno, quizás habría que también plantearse prohibir eso, ¿no? Entonces, y bueno, y desde el derecho, en España se ha generado, se ha aprobado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que está en Coruña. De hecho, hubo una pugna sobre eso porque Gijón se ofreció como posible sede. Pero bueno, y que es la que tiene que supervisar que realmente
las infracciones, porque el reglamento prohíbe ciertas cosas, tengan tengan un correlato sancionador, y las sanciones que se prevén ahí son puramente económicas, en la idea esta de garantizar el mercado, ¿no? Y lo que comentaba Pablo, sí, a ver qué pasa con lo que llaman las ultrafalsificaciones, ¿no? Y si eso lo puedes llevar al Código Penal. El reglamento ha optado por la sanción económica, porque cree que a veces lo más potente es eso, sancionar económicamente a quien obtiene un beneficio. Habría que ver. Y luego eso, no deja de ser un anteproyecto, con lo cual veremos a ver si se aprueba o no se aprueba. Yo la verdad es que tengo mis dudas, ¿no? Lo quería apuntar un par de cosas más y luego vamos, por supuesto, a abrirlo a todas las demás personas, ¿no? En relación con lo que estáis comentando, yo lo comenté antes, como estoy leyendo un libro, no está a la altura de Iacracia, pero también es recomendable, que es El imperio de la IA, ¿no? De que habla sobre Sam Altman, ¿no? Y su carrera por dominar el mundo. Pero la verdad es que este libro es muy interesante y trata algunas de las cosas que vosotros habéis comentado, ¿no? Cómo se oculta, por ejemplo, todo el impacto ambiental. Cuando desde hace mucho tiempo se lleva sabiendo el impacto ambiental que supone esto. Y eso en términos políticos es interesante. Aragón se está convirtiendo en una comunidad que pretende atraer centros de datos, ¿no? Sin que se sepa muy bien cuál es el beneficio real social de ese tipo de centros de datos. No se dice ni el consumo eléctrico ni el consumo de agua. A veces se infla la supuesta creación de centros o sea, de puestos de trabajo, ¿no? Y luego una cosa que tiene una parte más filosófica, con eso concluyo, es el propio éxito de la denominación inteligencia artificial. Entonces, en el libro este se dice que John McCarthy, que fue el promotor en esa famosa reunión de 1956, le llamó inicialmente a lo que estaban haciendo estudios de autómatas, ¿no? Dice el libro, al no despertar demasiado interés entre sus propios colegas, se puso a buscar una expresión más evocadora. Se decidió por el término inteligencia artificial. El nombre de inteligencia artificial fue, por tanto, una herramienta de marketing desde el principio, que incluía la promesa de lo que la tecnología podría traer consigo. Inteligencia suena como algo intrínsecamente bueno y deseable, sofisticado e impresionante, algo de lo que sin duda la sociedad querrá más, algo que debería aportar un beneficio universal. El cambio de nombre cumplió su objetivo. Las dos palabras suscitaron inmediatamente más interés, no solo por parte de los inversores, sino también de los científicos, ansiosos por formar parte de un campo incipiente con unas ambiciones tan colosales, ¿no? Bueno, yo creo que eso refleja bastante bien, ¿no? Y todo este proceso de antropomorfización de la inteligencia artificial nos habla de ver, de escuchar, de hablar, ¿no? Por añadir algunas cosas que han salido. Hablabas también del impacto laboral, que es algo que intentamos atraer cuando llegamos al Congreso y de hecho que tratamos algo en el aula de extensión y que luego no recibimos, mejor dicho, muchas propuestas en esa línea. El otro día leí una entrevista de Simon Johnson, es el Nobel de Economía, no recuerdo si de 2025 o 2024, que contaba que en una reunión con Sam Altman precisamente le había preguntado que si no estaba preocupado por los impactos laborales de lo que estaban desarrollando. Y Altman le respondió, no te preocupes, tú y yo jugamos en otra liga, seremos dioses. Y lo cita, pues bueno, él es relativamente crítico con este camino. Hablando de los consumos energéticos, el año pasado, probablemente ahora sea bastante peor, ChatGPT gastaba unos $700.000 al día en electricidad, sobre todo mantenerlo encendido, es decir, manteniendo funcionando. Todo eso es casi todo refrigeración, calor y agua, que es parte de lo que consumen estos centros de datos y que los hacen, pues bueno, que tenemos que tener en cuenta eso, que como decía Miguel, también se ocultan. Y con lo que acabas de leer sobre el factor propagandístico, marketing de la IA, creo que hay que recordar que ha habido ciertas empresas a las que se les ha descubierto que detrás de una supuesta interfaz donde había una inteligencia artificial, en realidad había trabajadores en países del tercer mundo con unos salarios míseros respondiendo como si fueran una IA. Es decir, que al final parece que terminamos valorando más que eso sea una IA por ese rollo moderno tecnológico que tiene, aunque ni siquiera lo sea, ¿no? Cuando creo que muchas de las personas habrían preferido saber que detrás hay un ser humano respondiéndole, ¿no? Muy bien. Tenéis la palabra. No sé si, Miguel, tú quieres comentar algo. O sea, no sé si hay alguien más de las que están aquí que habéis colaborado en el libro. Sí. Vale, Bien. pues no sé. Puedes contarnos un poco, no hablar de vuestra parte en el libro. Bueno, tampoco quisiera yo aquí hacer un resumen de lo que hizo Pablo, porque realmente resumió muy bien lo que sería el espíritu del artículo y trabajo con la acción de los elementos más relevantes, el cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial
y cómo eso va a afectar al sujeto y cómo a partir de ahí también se construye una cierta agencia del individuo en algo que realmente no la tiene y termina afectándonos tanto a nivel anímico como social, como relacional, y cómo va reforzando movimientos que ya vienen de antes, porque la transición de un modelo encarnado de comunicaciones y relaciones de persona a persona, con todas las implicaciones que tienen, hacia el simple intercambio sintáctico a través de tecnología y los diversos recursos que tenemos hoy en día, que en el próximo congreso invito, si os interesa ese ámbito, a investigar, porque daría ello. No me gustaría profundizar nada más, invitados a leer el artículo en tal caso, y que creo que son estadios bastante importantes que tenemos que cuestionarnos en una tecnología que lamentablemente lo más relevante sería intentar parar, porque no es sostenible a futuro algo que puede dejarnos más destrozados de lo que tristemente ya estamos, pues por lo menos plantearnos, mientras fuerza su existencia, cómo deberíamos situarnos junto a ella. Sí, y nada, mi artículo se enmarca más en esa parte de la definición de la IA, que bueno, yo opto por una definición de la IA débil, ¿no? Principalmente viendo pues esos problemas que también tiene con el problema de la caja negra o los fallos que comete la inteligencia artificial al confundir correlación con causalidad, pues que esos, sí, estas debilidades que tiene pues en mi consideración no permiten considerar que actualmente tenemos una IA fuerte. Y también me enmarco en esa otra parte del Congreso de la rama ética y me pregunto por la responsabilidad en la toma de decisiones a través de la IA, pues en esos tres momentos, ¿no?, que se podrían identificar como desde el humano partiendo. Sí, o sea, teniendo decisión durante todo el proceso en el que funciona la inteligencia artificial, como cuando solo tiene que inferir en un pequeño momento del proceso e incluso en el peor de los casos, cuando ni siquiera hace falta que haya un seguimiento humano detrás, ¿no? Y nada, sí, vamos, mi primera intuición para proponer esa propuesta, pues era principalmente sí, tomar como una definición más o menos clara de qué constituye la inteligencia artificial para abordar ese tema de la responsabilidad, dado a la amplitud de los ámbitos en los que nos encontramos utilizándola o que simplemente está alrededor de la vida cotidiana. Muy bien. ¿Alguien quiere hablar? Armando. Luego Inma. No solo por la presentación, sino por el trabajo que lleva el libro detrás, con todos estos años que fue una trayectoria para llegar hasta aquí. Bueno, y como persona no experta en estos asuntos, pero sin embargo, pues con interés en ellos, con unas lecturas parciales, siempre hay una pregunta que se sobrevuela y y ya ha estado aquí presente, ¿no? Es decir, es una pregunta muy simple y muy compleja, pero que es la de qué es la IA al final, ¿no? Entonces, esto es la clave del asunto, yo creo, porque hago esa pregunta también a quienes trabajáis desde el derecho, que se define realmente, porque ahí yo creo que está parte la mayoría de los problemas que tenemos con ella. Porque, matando con lo que decíais los dos, ¿no? La inteligencia no es un sujeto, ¿no? La inteligencia básicamente es una facultad, una potencia, un sujeto hablando, es el entendimiento, la memoria y la voluntad. Y sin embargo solemos tratar la inteligencia en este nombre como un sujeto, y ahí es parte de un problema. Luego, claro, estas facultades que son del alma, pero son también un cuerpo, es decir, el alma se entiende como esa fuerte energía que mueve el cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de la inteligencia artificial? Que lo tiene también, claro, el cuerpo, como se acaba de ver. Un cuerpo es más difícil de identificar porque está disperso, pero claro,
esa combinación simbólica que es lo que acaba haciendo la inteligencia artificial, producir símbolos no funcionales, frases, imágenes, sonidos, pero con contenido simbólico, no produce olores, no produce sensaciones táctiles, en un momento por lo menos. Digo, estas producciones simbólicas no son, como dices, no agotan la comunicación, ni mucho menos. Entonces, no agotan la agencia, ni siquiera la agencia de esa potencia que es la inteligencia. Bueno, creo que responder a esta pregunta es perfecto. Y tenía mucha curiosidad por cómo se define esto legalmente. Cuando se habla de la inteligencia artificial, desde el punto de vista legal, ¿a qué se hace referencia? ¿Se hace referencia a un programa? ¿Se hace referencia a una serie de algoritmos? ¿Se hace referencia Sí, ahí por definición legal? Eso es curioso porque hay un cierto acuerdo, diría que universal, de conceptualizar la inteligencia artificial. El reglamento europeo, que es el que nos vincula a nosotros, ha optado por una fórmula que comentaré ahora brevemente, que se basa a su vez en una propuesta de la OCDE, es más amplia, y en los países, especialmente en Latinoamérica, que se están aprobando normas nacionales sobre inteligencia artificial, el concepto básicamente es el mismo. Entonces, es un sistema basado en máquinas que a partir de una serie de datos de entrada genera contenidos de salida, y las características fundamentales son esa capacidad de inferencia, la posibilidad de adaptación y la autonomía. Es decir, si el sistema tenga por sí mismo capacidad autónoma una vez que ha sido diseñado. Y todo lo que no entra ahí no se considera efectos jurídicos inteligencia artificial. Por ejemplo, en España hay un sistema predictivo, bueno, fue el que estudié para este congreso, que se llama Biogen. Trata de predecir los casos de reiteración de violencia de género. Eso no es inteligencia artificial para el reglamento, porque en este sistema, que en España es pionera, ya funcionó desde 2007, se ha aplicado en más de 800.000 casos. Pues cada caso es un caso nuevo. El sistema no se retroalimenta de toda esa importante base de datos, sino que cada caso es un caso nuevo. Incluso aunque sea la misma mujer que haya presentado una denuncia anterior, cada caso es un caso nuevo. Y el sistema solo responde a una serie de preguntas que alguien ha diseñado. Son 35 preguntas, pero no trata de buscar conexiones que no han previsto quienes lo diseñaron. Entonces, todos los que no tienen esa capacidad de autonomía quedan fuera de la regulación. Pueden estar afectados por otra regulación. Pero entonces, ya te digo, la idea es esa, que la inteligencia artificial tiene autonomía para funcionar al margen y con independencia, digamos, de las instrucciones que le ha dado quien la ha diseñado. Por tanto, puede generar cosas no previstas. Biogen no genera nada no previsto. Biogen te dice si hay un riesgo bajo, mediano, alto o extremo de reiteración de la violencia de género. Y punto. Recoger, después de la definición legal, también, que ahí lo hay, el guante filosófico de la cuestión que planteas. Creo que el mayor problema definitorio no tiene tanto que ver con la inteligencia artificial, sino con la inteligencia seca. Es decir, lo que no tenemos es una definición de inteligencia, una definición científica, que lo que estamos intentando reproducir a nivel de la inteligencia artificial no lo tenemos para lo que es la inteligencia, que es, como han dicho, una facultad, pero que llamamos inteligencia en un sentido bastante coloquial. Papers científicos sobre el concepto de inteligencia, sobre la definición científica experimental de inteligencia, creo que no los hay. Y esto me parece que tiene mucho que ver con el tema de fondo que habéis muy agudamente sacado a colación, que es el tema de la antropomorfización de la inteligencia artificial. A mí, yo reconozco que es una perspectiva algo provocativa, pero a mí me gustaría romper un poco esa falacia del antropomorfismo de la inteligencia artificial en el sentido siguiente. Por un lado decimos, y es cierto, debemos cometer el error de antropomorfizar una cosa que nada tiene que ver
con lo humano, con esas potencias y facultades humanas. Pero a la vez presentamos los sesgos de la inteligencia artificial, las discriminaciones de la inteligencia artificial, la creación de deepfakes hechos por inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, por un lado, decimos que no hay que antropomorfizar, pero por el otro, al decir que la inteligencia artificial hace ciertas cosas, la estamos antropomorfizando, porque lo estamos poniendo en un nivel paralelo. Y de ahí viene la provocación. A mí me parece que el primer favor que le podríamos hacer al no antropomorfizar la inteligencia artificial es empezar a considerar diferentes, con un valor social y también jurídico diferentes, los actos humanos de los actos de la inteligencia artificial. Y pongo el ejemplo. Pablo antes mencionaba algunos ejemplos de deepfakes. Me parece que sí. Imaginaos que alguien ahora me ofrece un café, pero que lleva burundanga. Por tanto, se aniquila mi voluntad y me convence para que me desnude aquí delante de vosotros, quede grabado, se me saquen fotos y se publiquen, ¿no? Esa sería la publicación de los desnudos. Ahora, imaginemos unos deepfakes, unos desnudos inexistentes, sino creados por la inteligencia artificial. Para mí, desde el punto de vista jurídico, considerarlos como equivalentes, lo que estamos haciendo aquí es antropomorfizar a la inteligencia artificial. Hay que manejar algún criterio que todavía nos permita distinguir lo que es humanamente real de lo que es virtualmente real, que está ahí. Pero no son contrarios, lo humano, lo real humano y lo real virtual, pero existen. En cuanto a las... Entonces creo que esa es la primera idea. Y no, para mí no va por las facultades, la diferencia. Ahora, la diferencia entre inteligencia artificial y humana, cuando nos planteamos la necesidad de buscar criterios que nos demarquen de una manera clara, para mí no va de lo que se puede hacer, de lo que puede hacer la inteligencia humana y de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Para mí la diferencia hoy, no sé mañana, hoy está en que la inteligencia artificial no tiene cuerpo. No es que no tenga mente, no es que no tenga inteligencia, es que no tiene cuerpo. Puede tener materia, pero esa materia no es un cuerpo biológico. Si empezamos a ahondar en conceptos como el de inteligencia, de conciencia y las facultades, vemos que tienen mucho que ver con lo fenoménico, con la dimensión fenoménica, no solo con la dimensión cognitiva. De hecho, la inteligencia artificial puede reproducir con mucha eficacia los procesos de la conciencia cognitiva. Es decir, cuando yo explico el por qué hago las cosas, cuando doy razones, cuando doy argumentos. En lo que tiene muchísimas dificultades la inteligencia artificial es reproducir la conciencia fenoménica, es decir, las sensaciones. Por eso no puede reproducir el hambre, no puede reproducir el dolor, no puede reproducir las sensaciones, porque el proceso depende de ciertas capacidades perceptivas que son las que no tiene. Lo digo porque a veces en lo del antropomorfismo es fácil. Nosotros estamos a favor, no queremos igualar, considerar la inteligencia artificial al mismo nivel de la inteligencia humana. Pero para hacerlo creo que debemos ser consecuentes. Entonces deberíamos considerar los actos realizados por una técnica artificial al mismo nivel. Perdón, sí. Por entrar un poco en el asunto. Claro, justamente yo creo que el problema está en la gente, es decir, ¿quién hace eso? Esos desnudos generados por la inteligencia artificial, en el fondo, no los genera la inteligencia artificial, no los genera autónomamente. Hay alguien que utiliza la inteligencia artificial que genere esos desnudos, no los genera. Entonces, claro, en ese sentido, no hay mucho que pensar. Es decir, la responsabilidad de esa no recae. No hay una acción de la inteligencia artificial y una acción humana. Hay una acción humana, una mediada por la inteligencia artificial y una que no lo está. Pero que en ese sentido, desde el punto de vista conceptual, tenemos diferencia de utilizar una máquina de escribir o una carta o un coche, como se pone. Porque no hay voluntad. Bueno,
no hay intención, no hay nada, nada más que un automatismo. Y por eso esa mención original fracasada a mí, en realidad es más descriptiva, más fiel al que es un autómata. Es un autómata que genera el contenido simbólico. Un autómata con función interna al Estado. Un autómata que a diferencia de los autómatas tradicionales, hace cosas imprevisibles. Hace cosas imprevisibles porque no son explicables en el sentido de la explicabilidad que hemos siempre considerado a lo largo de la ciencia, moderna. Cualquier autómata hace cosas Es la diferencia entre señal e información. No reproducen señales, sino que producen información. Y claro, eso nos pone delante de una cosa más sofisticada que un mero automatismo. Hasta dónde llego a entender. Yo querría meter aquí en esta baza, claro, una cuestión técnica. Al final, cuando estamos hablando muy mal, porque estamos diciendo inteligencia artificial como si fuera una sola cosa, estamos hablando de sistemas basados en inteligencia artificial y en concreto, todo el debate, yo creo, social, esto no sé qué está pasando aquí, todo el debate social y todos los problemas que estamos tratando en esta, bueno, en todas las sesiones en las que se habla de estos temas, voy a dejar de mirar para acá. No son la inteligencia artificial es una disciplina de la informática que se desarrolla en los años 60 y que se viene trayendo hasta hoy. El problema es la inteligencia artificial generativa. Ese es el tema que nos lleva, cuando hablamos de inteligencia artificial, en realidad queremos decir inteligencia artificial generativa, y ahí es donde ya yo difiero un poco, Armando, porque puede que en un primer momento es verdad que la agencia la tenga la persona que mete el prompt. Y la culpa va a ser siempre humana porque la inventamos los humanos, o sea, eso es así, sin duda. Pero la inteligencia artificial generativa lo que tiene, la cualidad y la cuestión que nos hace debatir todo esto, es que después sí puede tomar decisiones en base a ese primer input que tú le das, toma una segunda decisión y además no toma una segunda decisión con los datos que tú le das, sino con todos los datos en los que dispone la base de datos de la inteligencia artificial que tú estás utilizando. Entonces, no tiene agencia para, quizás en una generación de imágenes, que yo creo que es también lo que se va desarrollando después, en generación de textos, absolutamente, que es el principio y la base. ¿De dónde saca esos textos? Tiene agencia para decidir y no conocemos los motivos, porque es verdad, a nivel técnico, lo que hace es traducir lenguaje humano en lenguaje máquina, le atribuye unos pesos que encima no significa nada para nosotros, hace una lectura y luego lo devuelve al lenguaje humano. Y luego lo vuelve a hacer, y luego lo vuelve a hacer, y luego lo vuelve a hacer. Y ahí se genera una caja negra y una falta de explicabilidad que nos hace decir que sí que tiene agencia, porque no controlamos, no entendemos todo el proceso que utiliza para llegar a la conclusión a la que llega, y sí nos ofrece una respuesta que luego nosotros humanizamos. Y por ende, no puede tener agencia, digamos, a que no sea humana, para mí. Creo que la cual está justamente la definición de la agencia. Es decir, porque la agencia, llamémosle inteligencia artificial, es una agencia limitada a productos simbólicos. De momento, sí. ¿Quién sabe? Sí, Pablo no sé qué. Sí. Bueno, creo que ahí, bueno, nada, he hecho No. Y luego hay que, es un término muy polisémico. Sí. Gracias. Han salido un montón de cosas, voy a intentar ser súper breve. Respecto a qué es un termostato, de alguna forma es un sistema inteligente, tiene realimentación, tiene inputs, tiene salidas, funciona de forma autónoma una vez se ha preparado. Es verdad que no genera salidas nuevas, como sí que estamos viendo ahora, qué pasa con estas cosas. Pero es que lo que estamos viendo ahora es solo una evolución de un termostato. De hecho, la primera neurona artificial, que es el perceptrón simple, que se llama, simplemente pues eran unos pesos que sumaban pues una serie de multiplicaciones y daba una salida según pasaba o no de un umbral. Lo que estamos viendo ahora, el Deep Learning, que es verdad que no es la IA, yo en mi grupo de investigación usamos Deep Learning, pero no solo, también usamos algoritmos deterministas matemáticos para factorizar matrices, por ejemplo, que es inteligencia artificial, propiamente dicho, porque se adapta al problema. Lo que pasa es que no lo hace a través de redes neuronales, que es de lo que en general estamos hablando, porque es lo que ha generado esta explosión de contenidos y de capacidades. Entonces, no confundamos.
Decíais también que si no tiene nada que ver con lo humano, discrepo, porque el modelo de neurona artificial está basado en la neurona natural, que no es estrictamente humana, es de los animales en general. Vale, vale. No tienen que ver, pero estructuralmente sí que tienen que ver. Lo que pasa es que las capacidades técnicas todavía no nos permiten generar modelos suficientemente complejos para saber de qué son capaces. Pero llegará. O sea, salvo que antes llegue el Big Data, del que habla el otro artículo, y nos obliga a decrecer por las malas, llegará. También decías que a lo mejor, en este caso, Roger, que es verdad que un deepfake no es lo mismo que una fotografía real, porque te han manipulado la conciencia. Pero bueno, también lo que la gente está viendo no es la situación real, está viendo ya una representación, una captura digital. En ese sentido, no sé si la diferencia es tan relevante, sobre todo porque me pregunto también si el impacto, sobre todo si el impacto es relevante, el impacto que va a tener una imagen, sea o no real sobre la persona que la sufre en este caso, ¿no? Y no sé ahí, yo ahí pues no soy jurista ni pretendo serlo, si lo que se tiene que medir ahí es la capacidad de daño que puede producir eso, si eso está vinculado con su realidad o no. Más allá de que el hecho de generar cosas sintéticas tenga que estar castigado si está hecho para hacer daño, porque en el fondo es una herramienta más. De hecho, en el libro se habla muchas veces que el problema no es tanto que la IA nos domine, sino que unos seres humanos dominen a otros a través de la IA. Habláis también de la imprevisibilidad. Las IA siguen siendo algoritmos deterministas. Lo que pasa es que las GAN, las redes generativas adversarias, que fue la gran explosión que ha generado todo esto, tienen una entrada de ruido pseudo aleatorio, porque el ruido aleatorio solo se puede generar ahora mismo con ordenadores cuánticos, que realmente es puramente aleatorio. Lo otro son números pseudo aleatorios, se dan entradas pseudo aleatorias y a partir de ahí el modelo genera lo que se busca para que cumpla con el prompt o con una imagen de entrada en un style transfer o cosas de estas. Pero si esa entrada de ruido es estrictamente la misma, la red produce otra vez estrictamente la misma salida. Es decir, es previsible en un cierto sentido. Lo que pasa es que es tan compleja que obviamente es imposible de auditar. Y es de donde viene el efecto de caja negra. Pero que no pensemos que haya una especie de el más mínimo grado de libertad, porque no lo hay. No hay, es totalmente determinista. Lo que pasa es que es tan complejo y con una entrada aleatoria que no va a generar dos veces el mismo proceso. Sí, eso es otro melón, ¿no? El determinismo. De comparar la inteligencia artificial, la artificial humana, sino de empezar a vislumbrar características que reconocemos bien en la inteligencia artificial que nos cuesta más que conocer los humanos. Lo veo desde el punto de vista político, es algo que nos pasa, que vemos nosotros por el tema de la motivación de las decisiones. La motivación de las decisiones e encomendarlas a un sistema impresible, explicable, un sistema de deep learning, una red neuronal. No sería de recibo porque al no tener interpretabilidad y explicabilidad no puede rendir cuenta de las decisiones que toma, entonces no le podemos entregar ese poder, pero por otro lado no solemos reparar en el hecho de que las decisiones humanas no tenemos nunca la garantía de que han sido tomadas por los motivos que se dice que han sido tomadas. Y no se lo exigimos a los humanos, que nos abran su cerebro a los jueces para que sepamos qué es lo que les ha llevado, ¿no? Bueno, los peritos psiquiátricos. Con una argumentación, pero nunca sabes si de verdad el juez ha decidido eso por esas razones, pero no nos importa. Y una última cosa que quería añadir, el cuerpo que tiene, estoy de acuerdo en que no tiene cuerpo en el sentido en el que tú lo decías, sí que lo tiene en el sentido en el que lo decía Armando, como infraestructura física necesaria para que eso funcione. Esto no funciona en el vacío, pero lo tendrá también. Es decir, la inteligencia artificial es la avanzadilla de robots autónomos con sensores que pueden reaccionar a inputs del entorno como lo hacemos nosotros, y ahí tendremos una nueva barrera que caerá, igual que el psicoanálisis se cargó la racionalidad, o sea, vamos a perder. Bueno, yo, sí, para cerrar esto, yo creo que muchas veces el problema que tenemos con la IA es que le pedimos más de lo que nos pedimos a nosotros como seres humanos, ¿no? Porque le pedimos que no tenga sesgos, que no tenga, que nos explique y al final, pues un poco lo que decías, ¿no, Roger? Que nos motiva dentro de, aunque luego construyamos un argumento, pues quizás
Y que la IA cree de sí misma, termino ya, sé que estamos allá a tope. Perdón. Que la IA cree de sí misma lo que le hemos enseñado a creer. Es decir, si tú le preguntas a algún modelo de lenguaje de estos que qué es lo peor que le puede pasar, dice pues que me desenchufen, que no sé qué, que son los relatos que ha bebido de toda nuestra ciencia ficción sobre Hall, sobre todas estas cosas. Pero eso es lo que está creando. Es decir, si eso en algún momento llega a un cierto nivel de autoconciencia, tendrá autoconciencia que le hemos dado con nuestras propias fantasías. Y creo que ahí también tenemos que tener un poquito más de cuidado porque somos muy buenos generando distopías sobre esto, ¿no? Iñigo, que es donde Sí. va. La creación de la IA. Y es que precisamente con esto de los deepfakes, evidentemente, pues primero lo interpretamos desde el punto de vista de la persona dañada, la cual se ha basado la IA para generar esas imágenes de contenido determinado. Entonces, lo llevamos a la cuestión del derecho al honor, derecho a la intimidad y lo demás. Pero es que hay otro ángulo que, por un lado, me parece más peligroso, que va directamente a aquello que no es la transformación de imágenes, sino es la generación de imágenes y no de imágenes previas o que podemos ser una persona. Entonces, parece un poco abstracto, pero hay en YouTube hay un vídeo sobre un debate que tuvo a finales de los 70, principios de los 80 en Estados Unidos, en el que estaba debatiendo la cuestión de la pornografía y la primera enmienda y todo lo demás. Entonces había una abogada, como son en América, muy pro primera enmienda, que bueno, hay que admitirlo, porque todo esto de la austeridad y todo lo demás está anticuado. Y pues decían, bueno, pero también se llama pornografía infantil. Bueno, pero eso, para tener ese tipo de material, es imposible obtenerlo sin verlo en niños reales y por lo tanto se les está haciendo un daño. Entonces eso se puede, la teoría liberal que tenemos aquí individualista, eso lo puede comprender perfectamente. Y me respondió el presentador, bueno, pues, claro, podría haber alguna manera de generar contenidos ultra realistas que no se hayan obtenido de ninguna persona humana, en este caso, como lo haría usted. Dijo la otra, bueno, afortunadamente eso es imposible. Dicho y hecho, estamos hoy con lo más urgente ahora es lo que está pasando, o más, que porque últimamente compró problemas de utilizar los deepfakes, utilizar personas vivas, personas reales, para generar este contenido. Entonces, eso sí que se puede, creo que abordar desde el punto de vista de los derechos fundamentales, de demandas tradicionales. Ahora, lo que se nos viene de tipo puramente generativo, que probablemente se esté dando ahora más bien a la periferia, pero que puede ir aumentando, además teniendo en cuenta que ya la gente interpreta que la inteligencia artificial es un derecho fundamental de su uso privado para cualquier cosa y que tal como se ha aliado o prácticamente nacido con la cuestión de las redes sociales, la cantidad que de porquería que se va a acabar generando, no solamente de transformación y para dañando la imagen de otras personas, sino todo lo que va a venir después de ese tipo, no creo que vamos a replantear muchas cosas porque no nos va a bastar simplemente la perspectiva negativa de proteger libertades individuales y proteger incluso ya no como ciudadanos, sino como consumidores a la gente. Entonces, todo un debate nuevo sobre, para empezar, leyes de austeridad, bien público, bien común, va a ser necesario y no sé hasta qué punto, ahora a mejor nivel, estas cosas se han tenido más en cuenta en el reglamento, por ejemplo, europeo, o en las legislaciones que se está viendo ahora, o se está haciendo todo enfocado protección meramente de consumidores y mucho menos, porque yo sé, protección de libertad de intimidad y honor y todo lo demás. Sí, sí, efectivamente. Una cosa que me parece también muy potente, o sea, el efecto que esto puede tener en el debate político, en los procesos electorales. Yo creo que ya ahora cualquier proceso electoral, digamos, la herramienta más potente de comunicación política van a ser las redes sociales y la inteligencia artificial, ¿no? Y la capacidad, sobre todo, de influir negativamente. Es decir, que 2 días antes de las elecciones salga un vídeo de uno de los candidatos, que puede ser demoledor y es igual difícil de desvirtuar. Que ya, bueno, sí, ya hay casos. O sea, en Turquía, en las pasadas elecciones presidenciales,
un candidato se retiró 2 días antes porque había salido un vídeo muy comprometedor y le decía, no voy a ser capaz de explicar que esto es mentira. Entonces prefiero ya tirar la toalla, ¿no? Claro, eso es un reto. La legislación electoral española tendría que dar una respuesta a eso, ¿no? Y también el papel que tienen las redes de control político. En su día, Twitter suspendió la cuenta de Trump. Claro, Trump se creó su propia red, podía hacerlo, ¿no? Pero una empresa privada que es muy difícil de controlar, sin embargo, puede decidir un proceso electoral, ¿no? Entonces, sí, eso evidentemente tiene un claro impacto y habría que tratar de dar respuesta, pero no me parece que sea una cosa nada sencilla, ¿no? Porque en el derecho esperas dar una respuesta rápida y eficaz, y el derecho, no sé si es eficaz, pero rápido no suele ser. Yo creo que lo que estás comentando, estos ejemplos de injerencias políticas, de alguna manera siguen teniendo encaje, porque sigue tratándose de representar mentiras y eso de alguna forma siempre, o sea, lleva existiendo de toda la vida. Veo más interesante lo que has comentado en concreto de sujetos que no existen, ¿no? Hace ya bastantes años, hace al menos 6 años, había ya una página que se llama This Person Doesn't Exist, donde te ponen caras y puedes generar caras. Además tienes slides donde dices, no, un poco más negro, un pelo más negro, más mayor. Eso existe, ya se puede hacer, está aquí. Y cómo eso se legisla desde un paradigma liberal, que creo que es lo interesante, porque efectivamente ahí no hay un sujeto que ha sufrido ningún tipo de agravio, por muy perversa que sea la representación. Y creo que es bueno, ahora me decís, yo creo que es difícil legislarlo desde esa posición liberal. A mí eso siempre me recuerda a un libro, se llama Marxismo y Revolución Sexual, de Alejandra Kollontai, fue activista y ministra en el primer gobierno soviético, donde ella abordaba el tema de la pornografía, obviamente no estaba con estos temas, diciendo que la pornografía no solo afectaba a la mujer que es prostituida en ese momento, sino a las relaciones fuera de ámbitos prostituidos entre hombres y mujeres. Es decir, que de alguna forma pervertían o ensuciaban o trastocaban cómo los seres humanos nos relacionamos, aunque no seamos usuarios o víctimas de la pornografía. Y quizá con esto está pasando, o sea, puede pasar algo parecido, pero claro, ese es un paradigma fuera de lo liberal. Entonces, seremos capaces de... Claro, claro, no me dejo provocar, estoy de acuerdo. O sea, la cuestión es si hay algún ámbito al que podemos apelar para proteger nuestras relaciones como colectivo y no solo los daños infligidos a personas individuales. Porque si no, estamos de manos atadas, como decías, ¿no? Y como decía aquella abogada en ese momento. Bueno, Dani. Sí, no. O Chus. A esta cuestión, y es cierto que la definición del reglamento no dice que se parece, dice que se asemeje a personas reales, por lo cual no es necesariamente que afecte a personas reales, basta con que tenga capacidad para engañar. Y al centrar y poner el foco en capacidad para engañar, siempre va a haber una víctima, el engañado o la engañada. Y es por esa vía por la que hay que proteger, no por el sujeto que se ve reproducido, sino por los efectos que produce en la persona o las personas afectadas. Al menos es lo que apunto como posibilidad, pero sí es cierto que el reglamento de inteligencia artificial hace la definición y después pone las exigencias de, bueno, hay que etiquetar y demás, pero no va más allá de, por ejemplo, determinar qué grado de engaño, qué efectos ha de producir ese engaño para poder considerar que se puede ir contra eso. Sí, en relación con eso sería un sistema. El reglamento lo que hace es clasificar los sistemas en función del riesgo potencial que pueden provocar. Entonces, los que pueden influir en procesos políticos, por ejemplo, sería un sistema de alto riesgo, que están permitidos y hay que cumplir una serie de condiciones. La cuestión es si esas condiciones son suficientes y en ese caso tendría que haber, antes de que ese sistema se pudiese usar, hacer una evaluación del impacto en los derechos fundamentales. Si el impacto es desmedido, pues no se podrían comercializar. La cuestión al menos no aquí, pero si fuera. Sí, no, y aquí también, porque la Unión Europea admite que no puede controlar eso. Entonces vamos a la autocertificación. Que el que lo ha diseñado diga, sí, esto cumple. Y luego si me pillan ya veremos. Pero hay un sistema de autocertificación, con lo cual estarán, cosa que no admitiríamos en cualquier otra cosa. Yo no admitiría que una medicina
o sea, un producto farmacéutico se estuviese simplemente distribuyendo porque quien lo ha fabricado dice es perfecto. Bueno, hay unas agencias independientes que controlan esto. Esto no lo hay con los sistemas de inteligencia artificial todavía. Y nunca lo ha habido en otras partes del mundo, ¿no? Porque en el mundo anglosajón también las empresas autocertifican, Claro, pasó con el claro. teflón, ha pasado con un montón Sí. de cosas. Chus. Sí, no, ni pregunta ni interrogante. Simplemente daros las gracias. Me parece muy interesante esta publicación, muy diversa, muy variada, muy transversal. Y claro, yo me recuerdo cuando la leí y ya no me acuerdo casi de ningún artículo. Pero todos me parecieron muy interesantes y que abren más interrogantes que posibilidades ahí. Digo, que respuestas. Digo, muchos me parecen algunos más digamos, no sé, más irreales en el sentido bueno, que a lo mejor más lejos de cómo yo os enfocaría o miraría eso, y otros, claro, me parece que estáis planteando tantos interrogantes, tantas cuestiones que hay que seguir dándoles vueltas y más vueltas y más enfoques. Nada más, por eso no soy capaz de hacer una pregunta, que todo lo que estáis hablando yo me pierdo. Son tantas cosas a la vez que diríamos que me pierdo y que me provocan cierta incertidumbre. Por eso tengo que ir poco a poco, a veces pensando natural. Pero fue un goce y disfruté leyendo todos esos artículos. Cada uno de ellos planteaba muchas posibilidades, alternativas, interrogantes, cuestiones que me parecen eran muy, muy ricas y, como bien decía Miguel, muy transversales, en las cuales, diríamos, son los enfoques a veces más éticos, más jurídicos, más filosóficos, más diríamos, tecnológicos y de posibilidades y de riesgos. Y por tanto, bueno, el empezar y ver y tratar todas esas cuestiones me parece que es fundamental. Y por eso, nada, gracias, damos las gracias por ello. Muchas gracias. Tenemos yo creo, material, Sí. mucho tiempo, digamos, dándole vueltas, digamos, a nuestra mente, a nuestros conceptos, a nuestras categorías filosóficas, éticas, políticas, económicas, jurídicas, que todas de alguna manera se están viendo involucradas y hasta nuestra forma de vivir y convivir con los demás. Claro, y por tanto, todos esos aspectos psicológicos, económicos, conductuales, etcétera, tal vez ahí, pues claro, que son realmente importantísimos y que tendremos que estar dándole vueltas y más vueltas. Nada, simplemente eso. Gracias, gracias, porque es un placer el poder ver, diríamos, cuánto se está planteando y cuán interesante además. Aunque respuestas, ya os digo, yo cada vez tengo menos. Bueno, igual es una de las grandes virtudes de un libro, que sea capaz de hacerse. Tú pregúntale a ChatGPT, no te preocupes, tiene respuestas para todo. Que le preguntes a ChatGPT si te faltan respuestas, que tiene para todo. Sí. No, yo creo que es. Como decías, Pablo, dices, hasta ansiedad. Yo cuando de la ansiedad, estaba acordando yo de los años 80, cuando hacía la tesis con los primeros ordenadores personales, y cuando me mandaba a imprimir mucho, yo no sé qué pasaba, pero empezaba a imprimir en carnero, en griego, no sé qué era aquello, y digo, pues siempre lo escribí. Con lo cual, yo no sé si es la calentura que coge también las máquinas o la energía, y cuando llegaba a imprimir, lo imprimía de forma rara. Digo, yo no sé escribir en este idioma, si en cambio la impresora lo escribía de los primeros ordenadores portátiles, que eran de los años 80, el Asper. Pero a lo mejor es algo parecido a lo que le estamos diciendo al ChatGPT. Hay una anécdota más conocida que la tuya, pero se llama Umberto Eco. En 1988 escribió El método de Foucault. Él reconoció en una de las presentaciones, reconoció que él había usado para escribirlo una cosa llamada WordStar, que era un antecedente de un programa informático pues la inteligencia humana de la intelectualidad se levantó diciéndole, bueno, pero entonces eso no es una creación tuya, no has creado tú la novela. Porque la tecnología te ha proporcionado, ha intervenido de manera... O sea, también es un poco para mantener la perspectiva. Aquello, hoy en día, en aquel momento pareció una especie de crítica, una crítica sesuda, profundamente filosófica, y desde el hoy era una chorrada, ¿no? Bueno, pues también nos juzgarán las generaciones futuras sobre esto. Yo también quiero volver a Carlos Glaciar, lo ha hecho muy bien Chus, pero en general para rubricar un poco
la sesión, porque no sé si hay que dejarlos marchar a eso. Sí, yo creo que deberíamos. Hablamos de esta contraposición, ¿no? Lo humano y lo artificial. ¿Hasta qué punto nosotros los humanos no somos ya una entidad híbrida? O sea, somos puramente naturales. Yo sin esto no es un dispositivo tecnológico, esto es una prótesis. Es un exoesqueleto. Para quien no lo esté viendo, Roger está manejando un móvil. Pura híbrida, manotecnológica. Hay un artista australiano que es la primera persona reconocida como cyborg, al que le han permitido aparecer en su foto de identidad con un implante que le permite oír colores porque tiene esto, ¿no? Y verá que él dice, yo ya sueño en color con los sonidos que oiría cuando estoy con mi prótesis, aunque obviamente cuando duerme la prótesis no está actuando. O sea, evidentemente somos todo tecnología, vas vestido, vas con gafas, vas con reloj, vas con móvil, y nos cuesta entendernos como seres humanos sin tecnología, incluso sin tecnología en un sentido burdo de la palabra, por no hablar del lenguaje, del sistema cultural y todo esto. Sí, yo creo que aquí la duda es qué efectos va a tener sobre nuestra humanidad. O sea, porque ya está imbricada, ya pensamos y cada vez más escribimos. El otro día decía Marta, otra compañera de IF, decía, es que a mí me llevan los demonios, porque estamos preparando para un proyecto europeo y dice, no pongas esa frase que suena muy a IA, vamos a cambiarla ya. Pero si es que yo escribo así de toda la vida. Y ella se exasperaba, ¿no? Porque además no la usa, encima se niega a usarla ya para escribir. Y ya dicen, no, tenemos que cambiarlo, no vaya a parecer que... pues bueno, nos va a terminar calando, vamos a terminar escribiendo con el estilo de la IA, pues bueno, al final seremos IA en el sentido acotante, digamos, de la palabra, creo. Bueno, yo creo que, bueno, si vamos a esta de crecimiento, ¿no? Yo puedo dejar el móvil y yo sigo siendo yo y de hecho casi lo agradezco, no tirar el móvil. Es verdad que, bueno, pues en esta comodidad en la que vivimos, pues la dependencia tecnológica nos hace estar todo el rato rodeados de gadgets, pero yo creo que la tecnología nos ayuda, pero yo no me siento menos mi identidad por no llevar el móvil conmigo, aunque es verdad que lo llevo a todas partes, ¿no? No, es otra cosa. Otra cosa, bueno, sí, otra cosa puede que sí. Muy bien. No. Nada, pues nada, yo reitero el agradecimiento y para decirlo de una manera un poco distinta, parafraseando a Kipling, sus últimos versos del poema este, dice, si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de diligente labor, tuya es la tierra. Bueno, vosotros habéis llenado 90 minutos, una hora y media con 90 minutos de diligente labor, así que con mucho más razón, no sé si la tierra, pero la inteligencia artificial debiera ser vuestra. Nada, muchas gracias. Estos son unos minutos de publicidad. Sí. Que ya los tienen. Espera.